La película comienza con Jin, un hombre de familia que vive una vida tranquila junto a su esposa y sus dos hijos en un pequeño pueblo. Un día, mientras hacía compras en la tienda local, dos hombres irrumpieron violentamente y exigieron que el dueño les entregara todo el dinero. Al negarse, los delincuentes comenzaron a atacarlo sin piedad, extendiendo su agresión también a su esposa. Aterrorizado, Jin trató de mantenerse al margen, pero al ver la brutalidad con la que los ladrones golpeaban a la pareja, algo en su interior cambió. Decidió intervenir y empujó a uno de los agresores, desatando un enfrentamiento inesperado. Aunque no parecía ser un luchador experimentado, Jin esquivó sus ataques con una facilidad sorprendente. Sin embargo, los dos criminales parecen haber muerto de causas naturales, mientras que él sobrevivió ileso. El incidente dejó al pueblo en estado de shock. Nadie podía creer que Jin, un hombre de familia, hubiera logrado vencer a dos delincuentes sin sufrir un solo rasguño y sin tener que haberlos golpeado mucho. Algunos pensaron que solo había tenido suerte, pero el detective Bai Yu no estaba convencido. Intrigado por la extraña naturaleza del caso, decidió investigar más a fondo, convencido de que Jin ocultaba algo más de lo que aparentaba. Durante la autopsia, el detective Bai Yu hizo un descubrimiento inquietante. Uno de los ladrones no era un delincuente cualquiera, sino un criminal de alto perfil, buscado por el gobierno desde hacía años. Mientras el magistrado local celebraba la eliminación de una amenaza peligrosa y los aldeanos proclamaban a Jin como un héroe, Bai Yu no podía evitar sospechar. No le parecía lógico que un hombre aparentemente común hubiera vencido, por casualidad, a criminales tan peligrosos. Al examinar los cuerpos con más detenimiento, Bai Yu detectó signos de una hemorragia cerebral en el ladrón más peligroso, causada por una lesión en un nervio clave. Al analizar esta y otras pruebas, llegó a la conclusión de que Jin debía poseer un entrenamiento marcial avanzado y que había estado ocultando su verdadera identidad. En su mente, comenzó a reconstruir la escena de la pelea, imaginando a Jin como un combatiente preciso y experimentado, capaz de atacar los puntos vulnerables del cuerpo con una exactitud letal. Para Bai Yu, las muertes no habían sido un accidente, sino el resultado de técnicas tan refinadas que hacían que los asesinatos parecieran causas naturales, como una falla orgánica o una hemorragia interna. Convencido de que Jin ocultaba algo, el detective Bai Yu comenzó a indagar entre los aldeanos, recopilando información sobre su pasado. Al mismo tiempo, debía lidiar con el dolor provocado por un veneno en su cuerpo, el cual mitigaba mediante acupuntura. Como parte de su investigación, le pidió a Jin que le permitiera observar su rutina diaria, esperando encontrar algún indicio que confirmara sus sospechas. A medida que lo vigilaba, Bai Yu detectó comportamientos inusuales en Jin que lo diferenciaban de un hombre común. Su respiración era excepcionalmente eficiente, y su manera de moverse denotaba un control avanzado sobre su propio peso, permitiéndole desplazarse con una ligereza poco común. Sin embargo, al notar la atención del detective, Jin fingió tropezar y caer al río, asegurándose de que los aldeanos acudieran a su rescate, reforzando así su imagen de hombre torpe y corriente. Más tarde, Jin le confesó a Bai Yu que 10 años atrás había sido forzado por su padre a terminar con la vida de un hombre en el matadero familiar. Como resultado, pasó años en prisión y tras recuperar su libertad, decidió dejar atrás ese pasado y llevar una vida pacífica. A pesar de su confesión, Bai Yu seguía convencido de que Jin no era quien decía ser. No solo su historia resultaba difícil de creer, sino que además podía percibir en él una energía ki excepcional, un rasgo que solo poseían los verdaderos maestros de las artes marciales. Para esclarecer la verdad, el detective recurrió a un viejo compañero de la policía y le pidió información sobre un asesinato ocurrido en un matadero hace una década. Su amigo le recordó que ese caso lo habían investigado juntos. Toda la familia del dueño del matadero había sido eliminada por un grupo de despiadados asesinos. Tras una exhaustiva investigación, el detective Bai Yu finalmente descubrió la verdad sobre Jin. Su verdadero nombre era Tang Long, el segundo al mando de los 72 demonios, un grupo de temidos asesinos conocidos por su brutalidad. Con esta revelación, Bai Yu no perdió tiempo y regresó a la comisaría para solicitar una orden de arresto. Sin embargo, se encontró con obstáculos inesperados. Algunos jueces retrasaron la aprobación, argumentando la falta de pruebas contundentes, mientras que uno de ellos exigió un soborno a cambio de acelerar el proceso. Mientras la burocracia frenaba su avance, Bai Yu continuó vigilando a Jin en su aldea, esperando el momento oportuno para actuar. Entretanto, el juez corrupto, con la esperanza de obtener una recompensa, informó al líder de los 72 demonios sobre el paradero de Tang Long.
pero su avaricia le costó caro. Ofendido por la forma en que el juez se refirió a su hijo, el maestro de los 72 demonios acabó con él sin dudarlo. Tras este incidente, el líder del grupo decidió tomar cartas en el asunto y envió a sus hombres a la aldea de Yunnan con la orden de capturar a Tang Long y arrasar el pueblo. Mientras Bai Yu se dirigía hacia la zona, dos de los secuaces del maestro llegaron antes y exigieron que Jin revelara su identidad. Al no obtener respuesta, Madame, una de las guerreras más letales del grupo, atacó a un aldeano para forzarlo a hablar. Justo cuando estaba a punto de agredir a otro inocente, Jin no pudo mantenerse al margen por más tiempo. Con una mirada firme, intervino y, sin más opción, reveló la verdad sobre quién era realmente. Con ello, dejó en claro que no era solo un aldeano más, sino un guerrero formidable que no permitiría que dañaran su hogar. Mientras los secuaces del maestro lo rodean, Jin demuestra habilidades de combate sorprendentes, derrotándolos con precisión y rapidez. Los aldeanos, incrédulos, observan cómo el hombre al que siempre vieron como un campesino tranquilo es, en realidad, un guerrero formidable. Su esposa, paralizada por la sorpresa, no puede procesar lo que está viendo. Tras acabar con uno de los enemigos, Jin decide alejar la pelea de su hogar y conduce a la Madame hasta el corral de búfalos. Allí se desata un enfrentamiento feroz. La mujer demuestra ser una rival formidable, pero Jin, aprovechando su experiencia, logra superarla. Gravemente herida, la Madame queda al borde del río. A pesar de todo, Jin intenta salvarla, pero ella, con una sonrisa irónica, le dice que, por más que intente negarlo, sigue siendo Tang Long. Con esa última palabra, se deja arrastrar por la corriente y desaparece. De vuelta en casa, Jin, abrumado por la culpa, decide confesar su pasado. Revela que años atrás, cuando aún era un asesino al servicio de su padre, recibió la orden de eliminar a una familia en un matadero. En medio de la masacre, vio a un niño que lo observaba con lágrimas en los ojos. En ese instante, algo dentro de él cambió y comprendió que no podía seguir con esa vida. Desde entonces, decidió desaparecer y empezar de nuevo, ocultando su verdadera identidad. Poco después, el detective Bai Yu llega con un policía y queda impactado al ver el estado del pueblo. Jin le informa sobre el inminente ataque de los 72 demonios, cuyo objetivo es destruir la aldea. Aunque el plan inicial de la policía era arrestarlo, pronto se dan cuenta de que la prioridad es evacuar a los aldeanos, incluyendo a la esposa e hijos de Jin, para mantenerlos a salvo. El detective Bai Yu, quien poco a poco comienza a creer en la transformación de Jin, decide ayudarlo. Usando sus conocimientos de fisiología y acupuntura, idea un plan para fingir la muerte de Jin y engañar a los 72 demonios. Sin embargo, advierte que el efecto solo durará 15 minutos, ya que si se prolonga más tiempo, Jin podría perder la vida de verdad. Con el tiempo en su contra, Jin acepta la arriesgada estrategia. El plan avanzaba según lo previsto, pero el detective Bai Yu no logró calcular con precisión la llegada de los secuaces del maestro. El tiempo se agotó y se vio obligado a revivir a Jin justo frente a los 72 demonios. Para sorpresa de todos, Jin tomó una decisión drástica. Se castigó a sí mismo y declaró públicamente que rompía todo vínculo con la organización. Convencidos de que el hombre que conocían había desaparecido para siempre, los 72 demonios aceptaron su renuncia. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Uno de los miembros le informó que el maestro lo esperaba en su casa para una última reunión. Al llegar, Jin se encontró con una escena aterradora. Su esposa e hijos estaban retenidos como rehenes. Con frialdad, el maestro le ofreció una cruel elección. Si realmente quería abandonar la organización, debía probar su lealtad eliminando a uno de sus propios hijos. La ira de Jin estalló de inmediato y, sin dudarlo, se lanzó al ataque, a pesar de que solo tenía una mano funcional. La pelea fue brutal. Jin, empuñando su espada, desató una serie de ataques, pero ninguno logró atravesar las defensas del maestro. Su adversario poseía un dominio absoluto del ki y una técnica especial que lo hacía prácticamente invulnerable a las armas. Mientras tanto, Bai Yu, quien había estado observando desde las sombras, decidió intervenir. Sigilosamente se deslizó bajo la casa y, utilizando su conocimiento en acupuntura, insertó agujas en los talones del maestro, debilitando poco a poco sus nervios. El maestro pronto percibió el engaño y desató un feroz contraataque contra Bai Yu. Aunque sufrió varios golpes, el detective logró colocar más agujas en puntos clave, disminuyendo aún más la fuerza de su enemigo. La batalla se trasladó al exterior, donde una tormenta rugía con violencia. La lluvia caía torrencialmente y los relámpagos iluminaban el enfrentamiento con destellos cegadores. Exhausto y herido, Jin cayó de rodillas, sin fuerzas para continuar.
Justo cuando el maestro se preparaba para asestar el golpe final, Bai Yu hizo su último movimiento. Con gran precisión, clavó una aguja en un punto estratégico del cuerpo del maestro, convirtiéndolo en un pararrayos viviente. Un instante después, un rayo descendió del cielo con toda su furia, acabando con el maestro de manera definitiva. Debilitado, Bai Yu, con su última energía, declaró que el caso estaba cerrado. Jin se acercó a él conmovido y agradecido, pero el detective, con su última exhalación, encontró finalmente su descanso. Tras la tormenta, la familia de Jin pudo regresar a casa, dejando atrás la pesadilla y dedicarse por completo a su esposa y sus hijos, ahora libres de todo peligro futuro. Fin de la película.